Siguiendo con este ciclo de videos, vamos a seguir con tipos de reacciones químicas. Ante todo, vamos a iniciar, ya conoces el concepto de reacción química, de ecuación química, y ahora lo que vamos a ir viendo es la parte de los tipos, porque las ecuaciones químicas se clasifican en tipos. Ante todo, primero es la de síntesis o combinación, donde solamente se genera un solo producto a partir de uno o varios reactivos. O sea que en este tipo de casos, esta es la forma general. Vemos aquí dos reactivos donde se forma un solo producto. Entonces vamos a dar unos ejemplos de patrones que te ayudan a ver este tipo de reacción. Por ejemplo, vemos el magnesio metálico reaccionando con el oxígeno, forma el óxido de magnesio, en este caso que es sólido. Y cuando se da cuenta a la hora de hacer el ajuste de la ecuación, recuerden que esto viene del conteo de los átomos que vimos en el video anterior. Ahora, también podemos tener el caso del níquel. Vemos aquí que se colocó un 3 de frente. Recuerden que esto se debe a que hay un solo níquel. Acá hay dos níquel. Uno aprendió a colocar su 2 por acá. Pero aquí ya hay una particularidad, porque no hay un número que multiplicado por 2 me dé 3, ni un número multiplicado por 3 que me dé 2. Así que uno lo que hace es hacer un intercambio con este tipo de situación, o si no, duplicar. O sea, en este caso, podemos hacerlo de esta manera. Este 2 pasaría allá y este 3 pasaría acá, o sea, 3 de frente y 2 para acá. O sea que aquí ahora habrían 6 oxígenos, 2 por 3, 6. Y 4 níquel, entonces se colocaría el 4 de níquel de frente. De esta manera, estamos haciendo el respeto a la parte del ajuste de la ecuación. Pero bueno, independientemente de esto, lo que nos compete en este caso es ver cómo son los ejemplos de síntesis. O sea que en este caso solamente se forma un solo producto. Ahí viene la parte del balance de la ecuación. También podemos tener el caso de un metal con un no metal para formar una sal. En este caso vemos la situación similar. 2 y 3 podemos hacer un intercambio, poner un 3 acá, un 2 para allá, y ahora habrían dos hierro. También puede haber el caso de cuando un óxido metálico reacciona con agua líquida para formar un hidróxido de metal, o sea, una base. También tenemos este caso, en este caso el óxido de sodio con agua produce hidróxido de sodio. Haciendo el ajuste respectivo, pasa lo mismo con el óxido férrico. Entonces, aquí también tenemos el caso de un óxido no metálico con el agua. Se va a producir un oxoácido. En este caso vemos el trióxido de azufre con el agua líquida formaría entonces el ácido sulfúrico. Algo interesante acá, y quiero hacer la corrección, es que el trióxido de azufre no es sólido, es un gas. Entonces es importante, es un error que cometí, un error de redacción. Aquí también podemos tener un óxido metálico que sí es sólido, con el óxido no metálico que es gaseoso formaría una oxosal. Entonces, la situación, y vemos que hay casos donde no se coloca coeficientes porque ya la ecuación está ajustada nada más con solo hacer la formación de los productos. Pero lo que quiero rescatar es que una reacción de síntesis solamente se va a formar un producto. Entonces, cosa distinto al siguiente tipo de reacción, que es la de análisis o descomposición, porque aquí lo que vamos a obtener es a partir de un solo reactivo varios productos. Es lo contrario al anterior, pero necesita una fuente externa de energía, un catalizador, calor o cualquier otra forma de iniciar la reacción química. Aquí tenemos el caso de que A se descompone en diversos productos, pero a causa de calor o electricidad. Entonces aquí podemos tener ejemplos. Por ejemplo, aquí vemos la del óxido metálico que se descompone en metal y oxígeno. En este caso, el óxido mercúrico se descompuso en mercurio líquido. El mercurio es el único metal líquido. Por eso es que no está llevando el sólido como en el caso que estamos aquí viéndolo. A condiciones normales estamos refiriéndonos. Entonces, el nitrato metálico se va a descomponer en nitrito metálico y oxígeno gaseoso. Recuerden que aquellos compuestos que son el oxígeno, flúor, cloro, bromo, lo que se mencionaron, los 7 tienen un 2 abajo cuando están en estado libre. El ajuste de la ecuación, que no es lo que estamos discutiendo en este caso. Clorato metálico se descompone en cloruro metálico y oxígeno gaseoso. El ajuste de la ecuación que no nos compete.
perclorato metálico, en este caso el perclorato de sodio, por calor forma cloruro de sodio, o sea, un cloruro metálico y oxígeno gaseoso. Aquí lo único que veo que se puede alterar es que acá hay 4 oxígenos, 2 oxígenos, se coloca un 2 de frente para que queden ajustados. Entonces, así vamos. El carbonato metálico se descompone en un óxido metálico más dióxido de carbono. Sulfato metálico formaría entonces un óxido metálico y se liberaría trióxido de azufre en forma de gas. Y también tendríamos el caso de sulfito metálico, que se va a formar es dióxido de azufre en forma de gas. Entonces, ese es lo contrario entre la del sulfato y el sulfito. Y la de los hidratos, que uno de los casos que más se ve es cuando el agua se evapora en este tipo de situación. Entonces, pero ahí la conclusión que quiero llegar es que una reacción de análisis o de descomposición, siempre un solo reactivo se va a descomponer en una, dos o varias. En este caso solamente estamos utilizando 2 productos que se formarían. Entonces, tenemos un tercer tipo de ecuación que le llamamos una ecuación de simple desplazamiento o intercambio simple. En este tipo de situación, una molécula o un elemento o cualquier sustancia libre sustituye a otro, o sea, por ser más activo. En este caso, vemos el intercambio que A quita a B y se queda con C, de tal manera que B queda sola. Hay un meme que llamó la atención donde vemos que la gente compara esto a una relación que la mayoría de los chicos ustedes hablan, que la parte de que uno lo desplaza al otro y que él se quedó con ella y tú te quedaste solo. Entonces, uno tiene que ir viendo más del punto de vista de cómo quedaría este metal solo por tener menos actividad que aquel que está libre. Entonces, aquí podemos ver que eso no es porque así se quiera y que vamos a desplazar y porque yo creo que se desplace, no, sino que hay una serie electromotriz que lo que hace es darme y predecir cuál es el que desplaza al otro. Por eso es que hablan de poder oxidante. O sea que el litio desplaza a todos los que están abajo, el rubidio desplaza a todos, pero no puede desplazar al litio. El potasio desplaza todos estos átomos, pero no puede desplazar ni al rubidio ni al litio, y así sucesivamente. Entonces, esto lo podemos reducir en esta serie electromotriz más sencilla de entender, de comprenderlo, y ahí nos damos cuenta que todos los que van en contra de la flecha, o sea, el litio desplaza a todos, el potasio a todos, pero no desplaza al litio, y así sucesivamente. Entonces, tomando esto en cuenta, es importante saber que va a ser más reactivo si nos vamos a la izquierda. Y en este caso, el flúor, o sea, la parte de los metales está arriba y la de las no metales están abajo. Está constituido por 4 halógenos. Entonces, vamos a ver el primero. En este tipo de situación vemos que el magnesio es el que está solo. El magnesio está aquí. Y dice que el magnesio debe desplazar al hierro o el azufre. En este caso debe ser al hierro, porque el azufre no está en esta serie. Entonces, ¿qué me indica esto? Que el magnesio puede desplazar al hierro, pero el hierro no puede desplazar al magnesio. Por lo tanto, quedaría en sulfuro de magnesio acuoso. Y aquí lo interesante, recuerden que el sulfuro usa 2 menos y el magnesio usa 2 más, y hay un intercambio de cargas, pero una simplificación, y el hierro quedaría solo. Pero este tipo de ecuación ya está balanceada inmediatamente. Entonces, un segundo ejemplo, podemos ver aquí, dice que el aluminio es el que está libre. Debe desplazar al hidrógeno. Vemos que el aluminio está acá y el hidrógeno está por acá. Entonces, el aluminio puede desplazar al hidrógeno, pero el hidrógeno no puede desplazar al aluminio. En este caso, sí se puede hacer el desplazamiento. El aluminio quedaría con el nitrato y se respetan las cargas. Aluminio usa 3, nitrato usa 1. Y el hidrógeno se liberaría, pero recuerden que el hidrógeno cuando se libera va en forma de gas. Ahora, teniendo esto en cuenta, podemos entonces tener una situación muy particular acá. Entonces, vemos aquí que acá el hidrógeno se deja de último, un solo nitrógeno, y vemos que aquí aparecen 3 nitrógenos. Entonces, haciendo el ajuste, podemos colocar el 3 de frente. Y cuando venimos para acá, nos damos cuenta que no hay un número que multiplicado por 3
me dé 2, ni lo contrario. Por lo tanto, cuando pasa esa situación muy particular, lo que uno tiene que recurrir es duplicar. O sea que en este tipo de situación ya no podemos tener entonces una situación muy así prevista. Entonces podemos tomar esto muy en cuenta. Entonces, lo que tenemos que ver es que no hay un número multiplicado por 3 que me dé 2. Y eso es interesante porque cuando hacemos el ajuste de la ecuación, lo que tenemos que hacer es que ese 3 duplicarlo y quedaría en 6. Y todo lo otro queda alterado de una manera. Entonces nos vamos a dar cuenta que hay 6 hidrógenos y ya todo se alteraría. Entonces, aquí habría 2 aluminio, porque ya los aluminios están listos. Y aquí este aluminio también se alteró. Estaba aquí 1 y 1, pero ya estaba bien. Pero como se alteró el 3, debido al 3, todo se duplicaría. O sea que aquí colocaría un 2 de frente. Ahora, si nos damos cuenta, en esta situación, tendríamos ahora 6 hidrógenos y un número que multiplicado por 2 me dé 6. En este caso sería el 3. Y vamos a verificar la cantidad de oxígeno. Aquí tengo 6 por 3, 18 oxígeno. Y aquí tendría 9 por 2, habrían 18 oxígenos. Entonces, de esta manera quedaría esta ecuación balanceada, pero se tuvo que duplicar porque no había un número que multiplicado por 2 me diera 3 y así sucesivamente. Entonces se recurre a ese tipo de aplicaciones. Entonces, siguiendo el mismo camino, podemos tomar una situación muy general. En la situación acá, podemos ver acá, en la número 3, vemos que el yoduro de sodio acuoso reacciona con flúor en forma de gas. Bien, el flúor podrá desplazar al yodo. Eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Y vemos que el flúor puede desplazar al yodo, o sea que el flúor quedaría con el sodio y el yodo se liberaría. Y recuerden que el yodo cuando esté en estado libre a condiciones normales es sólido. Y entonces haciendo el ajuste, quedaría entonces un sodio, un yodo, 2 yodo y se coloca el 2 de frente para que queden bien. Entonces vamos a los flúor. Acá hay 2 flúor porque como acá hay 2 flúor, hay que colocar el 2 de frente para que puedan quedar los flúor bien. Entonces de esta manera ya la ecuación queda balanceada. Entonces, vamos al cuarto ejemplo. Este es un caso muy particular porque dice que el oro debe desplazar en esta situación al cobre. Entonces, verifiquemos si el oro podrá desplazar al cobre. Vemos que el oro no puede desplazar al cobre. Por lo tanto, usted lo que va a decir es que no hay reacción en este tipo de situación. Y el ejemplo 5 vamos a verificar si el bromo podrá desplazar al cloro. Y vemos que el bromo no puede desplazar al cloro. Entonces, indicamos que no hay reacción. Esta es la moraleja al cual podemos llegar en este tipo de reacciones de simple desplazamiento, pero vemos que se da de esa manera. Uno desplaza al otro y la otra queda libre. Entonces, de esta manera podemos entonces involucrar ya un cuarto y último tipo de ecuación. Hay un quinto que quiero también eh, indicarles, pero la parte del doble desplazamiento son los 4 básicos. En este tipo de reacción hay un intercambio de iones. Por ejemplo, vemos acá que el A quedaría con D y que el C quedaría con B. De esta manera podríamos tener un doble intercambio. Entonces, el primer ejemplo que estamos viendo acá, vemos una distribución del sulfato de sodio con el cloruro de calcio en forma acuosa. Entonces, el sodio quedaría con carga 1, el sulfato con carga 2 menos. Aquí, el calcio con carga 2 más y el cloro con carga 1 menos. Y se hace el intercambio, o sea que el sodio quedaría con el cloro y el calcio quedaría con el sulfato. Sodio con el cloro formaría el cloruro de sodio y el calcio con el sulfato. Estos dos se pueden simplificar
quedaría entonces el sulfato de calcio. Ya haciendo el ajuste de la ecuación, solamente le ponemos un 2 de frente haciendo el análisis. Y aquí vamos a un segundo ejemplo. El calcio va con el hidróxido, en este caso se van a separar, vamos a separarlos, y el hidrógeno también vamos a separarlo del fosfato. Se hace el intercambio, el calcio va con el fosfato, se formaría entonces el fosfato de calcio, recuerden el intercambio de cargas, y el hidrógeno con el OH formaría la molécula de agua. Y haciendo el ajuste, como ya lo hemos visto, acá hay un calcio, acá hay 3 calcios, se coloca un 3 de frente. Vamos ahora al oxígeno, el hidrógeno de último. Vámonos al fósforo. Acá hay un fósforo, acá hay 2 fósforos. Se colocaría entonces un 2 de frente que alteraría toda la molécula. Y vamos a los hidrógenos. Aquí dice que hay 2 por 3, 6. Y acá también hay 3 por 2, 6. O sea que si yo sumo antes de la flecha, habrían entonces en total 12. Porque aquí hay 2 por 3, 6 y 3 por 2, 6. O sea, 12. Y el número multiplicado por 2 para que me dé 12 es 6. Y haciendo el mismo ajuste, nos damos cuenta en el oxígeno que aquí ahora habrían 2 por 3, 6. Y 4 por 2, 8. O sea, 6 y 8 serían 14. Entonces yo tengo que ver que haya 14 también. O sea, 4 por 2, 8. Y 6 por 1, 14. O sea que sí ya está la ecuación química balanceada. Por eso es que se deja el hidrógeno y el oxígeno de último. Bien. Entonces vamos a unas clasificaciones de doble desplazamiento. La primera es la reacción de neutralización, donde es aquella reacción donde tú haces reaccionar el ácido con una base, el ácido que en este caso es el clorhídrico y la base que es el hidróxido de sodio, para producir siempre una sal y agua. Este tipo de ecuación ya está balanceada cuando tú haces la unión y por lo tanto no es necesario colocar coeficientes de frente. Recuerden la reacción de neutralización, reacciona ácido y base para formar sal y agua. En la reacción de precipitación, este es el ejemplo que yo les decía. El precipitado es un sólido que es insoluble en agua. Entonces aquí vemos que la plata va con el cloro y el sodio va con el nitrato. Entonces digo, la plata va con el cloro y el sodio va con el nitrato, pero el cloruro de plata es sólido. Hay unas reglas generales que no lo vamos a discutir que tienen que ver mucho con predecir si la sustancia que se forma es precipitado o no. ¿Ok? Entonces, esta es una de las diferencias. Y la tercera tipo de reacción que queremos tomar es la de liberación de gas. Aquí se va a formar un oxoácido y es importante conocer un poco de las reacciones de descomposición, pero aquí no es tan importante que lo tengas de memoria. Lo que sí quiero que veas es que el calcio se separa con el carbonato, el hidrógeno con el cloruro, se hace el intercambio de cargas, cloruro de calcio, y el hidrógeno va con el carbonato formando el ácido carbónico, pero el ácido carbónico tiene una particularidad. Él no existe como tal, sino que él es un equilibrio entre dióxido de carbono y agua líquida. Entonces, ese es el gas que se libera. El dióxido de carbono se liberaría el gas y el agua sería el líquido. Este es el fundamento químico de las sodas. Cuando la soda empieza a liberar sus burbujas, es debido a la liberación de dióxido de carbono. ¿Ok? Y aquí se hace el ajuste de la ecuación para que quede todo bien. El último tipo de ecuación que no me quiero concentrar tanto, pero es importante que sepan, es la reacción de combustión, donde vemos el caso, esta es la forma general, un hidrocarburo reacciona con oxígeno para producir el dióxido de carbono y agua y se libera energía. Entonces, esta energía no lo vamos a tomar en consideración todavía, eso se ve más en termoquímica, pero es importante que sepan que hay una combustión completa cuando la llama es azul y hay una combustión incompleta cuando la llama es amarilla. Entonces, en este tipo de ecuaciones de reacciones completas se forma dióxido de carbono y en las incompletas se forma monóxido de carbono. Esa es la diferencia que hay entre ambas. Entonces,
Una de las cosas importantes es que nosotros vemos este tipo de reacciones en lugares como cuando uno está haciendo la fiesta y la persona agasajada va a apagar las velas y ahí vemos entonces la formación por medio de una combustión. Acá hay una combustión química y se libera dióxido de carbono y agua, pero el combustible en este caso es la parte de la madera y para que arda tiene que haber presencia de oxígeno. Entonces, esto es importante tener en cuenta. Los productos formados, el comburente, el combustible y el proceso de la reacción es el mismo. Te invito a que veas cómo se hizo el ajuste. Aquí se tuvo que duplicar porque las cantidades de oxígeno no eran iguales. Así que le invito a que realice eso para que puedas ir practicando más los ajustes de ecuación. Con esto finalizamos esta tercera parte de grabación.